Bueno, Néstor, con estos límites tecnológicos vamos a seguir nuestra reflexión. Yo voy a tratar de hacer una devolución improvisada, pero en realidad no tanto, porque hay una sintonía profunda de mi teología con tu filosofía. Yo esto lo siento muy familiar, entonces no me va a costar mucho articular los términos. Y justamente porque es teología voy a partir al revés, voy a empezar desde el final, desde lo último que vos dijiste, y me voy a ir remontando con una reflexión teológica libre que tiene que ver justamente con esta experiencia de Dios, que parte del testimonio. Me parece que esta imagen de Dios la comunicamos, yo soy sacerdote, pero cualquier cristiano, la comunicamos a partir de lo que ya llevamos como internalizado en nuestra vida como experiencia. Nosotros tenemos que ser como ese rostro misericordioso de Dios, del Padre invisible que nos manifiesta Jesús, que es como su icono. Nosotros tenemos que, de algún modo, tener como internalizadas en nuestra vida estas actitudes de misericordia y manifestar el rostro de Jesús, que es capaz de incluir en la adversidad de la vida, por ejemplo, la adversidad tecnológica, y todo mal, los males más dramáticos, por ejemplo, de esta pandemia y otros muchos, como la injusticia, dentro de esta resurrección. La resurrección, de algún modo, es lo que inmuniza esta adversidad de la vida para quien vive en Cristo. Yo puedo partir de esta perspectiva porque soy teólogo, entonces parto ya desde la fe. Tengo esa ventaja. El testimonio incluye esta fe y esta identificación lo más posible con Jesús. De algún modo esa identificación con Jesús ofrece existencialmente ese espacio de lo sagrado, lo evoca, convierte al mundo en espacio celebrativo, en templo. Para el cristiano, el mundo es templo de Dios, templo habitado por la presencia de lo alto, templo sagrado, en el lenguaje que vos utilizás. Y esto se refleja justamente en la capacidad de amar frente a toda hostilidad o frente a toda adversidad. En el fondo es seguir diciendo hoy, yo soy con ustedes. Es seguir manifestando eso, esa es la tarea de la iglesia. Seguir manifestando ese yo soy con ustedes de Yahvé y que nos presenta Jesús a lo largo de su ministerio público. A mí me parece que esto se hace sobre todo con los gestos, palabras y actitudes, pero sobre todo cuando comportan un elemento afectivo de proximidad, cuando los gestos son movilizadores, cuando son expresivos, cuando son decidores, cuando tienen belleza. El bien como algo bello, como algo gratuito, no como algo rígido, como una especie de moral kantiana, digamos, casi de héroe moderno, casi prometeico. No es esa la caridad cristiana ni el amor cristiano, sino que fluye con belleza, fluye con gracia, porque esa misma belleza que connota afectividad, que connota cordialidad, es en el fondo, que connota poesía, es en el fondo lo que el cristiano va descubriendo en cada persona, acontecimiento y situación, pero también en sí mismo. Vos hablabas en particular de la belleza, de la afectividad, de la poesía, de la música, que son expresiones poéticas que se entrelazan, que se vinculan, es la vía pulcritudinis. Es un sentido que hoy, evidentemente, un evangelizador, un cristiano, está llamado a internalizar de un modo particular. Yo tuve la gracia de estudiar música de adolescente, y es cierto que de algún modo hay un primer ejercicio de apropiación de la música, de la partitura, pero después hay que dejar que fluya, ¿no? Cuando uno quiere controlar la música se olvida. Es como cuando uno no se larga a hablar. Pasa exactamente lo mismo que con el discurso. Si uno quiere decir todo prolijo, empiezas a equivocarse en todas las cosas. Hay que dejar que las cosas fluyan. Es decir, ahí hay como el espíritu con minúscula sería ahí, que fluye
en el intérprete, pero lo mismo me parece que es el ministro o es el discípulo misionero que deja fluir el espíritu, ¿no es cierto?, para que vaya embelleciendo su actuar, su obrar, con esa poesía que a veces viene inspirada justamente de un modo particular, por acontecimientos particulares. Y acá yo te comparto una experiencia muy significativa de haber confesado y escuchado gente durante 10 años, este año ya casi no lo puedo incluir, en el santuario de Luján. La experiencia del gesto, de la escucha, de la belleza, del rostro, la experiencia de descubrir lo más lindo de la persona a través no solo de la absolución, sino también de la interacción significativa con las personas que se aproximan, y siempre rescataba uno, dos, tres pequeños acontecimientos, eraimis, en el santuario, cuando menos lo podía imaginar. Situaciones, personas, porque esto es muy sorprendente, hay que tener capacidad de sorpresa para que la belleza acontezca. A mí me parece que estas son las experiencias transformadoras, pero son transformadoras no solamente para los demás, sino para uno mismo. Es decir, todos vamos siendo como peregrinados en este proceso. Todos vamos viviendo de este gerundio que nos va como transformando. Es como que va fluyendo la presencia de lo alto, que va haciendo nueva nuestra vida si la abrimos oportunamente. Y a mí me gusta hablar entonces, para anudar todos estos elementos que hablan de belleza, afectividad, poesía, palabra, dijiste también la experiencia mujer. Para hablar de todo esto a mí me gusta utilizar la palabra icono, que tiene tanta resonancia teológica desde la antigüedad. El gran desafío es evitar la tentación idolátrica, que es esa imagen de Dios que vos describías al principio y que Nietzsche rechaza. Esa imagen de Dios superyoica, que sería la que describiría en el fondo Freud. Esa es la imagen idolátrica de Dios hoy. El icono procede al revés. El ídolo es una proyección de la propia subjetividad. Es lo que yo quiero manipular del otro o de Dios. En cambio, el icono es el que fluye en nosotros, o es el otro que fluye en nosotros también e interacciona gratuitamente. Y a mí me parece que esta es la experiencia de iglesia, esta es la experiencia de gracia. Esto es lo que nos lleva a vivir en gratitud y gratuidad. Acá la vida se va poblando de sentidos profundos. Todo evoca más de lo que parecía al principio. Y por eso es que, por ejemplo, en este espacio sacramental, que es lo que estaba describiendo, en un santuario, en este espacio sacramental surge lo mejor de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Esto es lo que se me ocurre decir en base a tu exposición, yendo al revés, es decir, no del principio hacia el final, sino del final hacia el principio, pero ya desde esta mirada como transfigurada, es decir, de esta mirada icónica, desde esta mirada como más originaria, esta segunda forma de ver las cosas. Vos siempre hablás de las dos miradas, ¿no es cierto? Esta segunda forma como más originaria de ver las cosas, en donde ya no hay sujeto-objeto, sino que somos todos partícipes de un mismo proceso comunicacional. Esto es lo que se me ocurre a mí decirte como devolución a lo que habías presentado en el primer video. Pero sé que ahora vos querés avanzar. Está muy bien, y vos me das pie con lo que estás diciendo. Hay algunas palabritas que vos usaste, palabras serias que vos usaste y que creo que las usaste en el sentido que ahora quiero explicitar. En primer lugar, vos hablaste de internalización. Está muy bien, exacto, hacer interior. Más bien yo diría dejar hacerse interior a Jesús. Porque internalizar suena como, bueno, esto está afuera, yo me lo tengo que meter adentro. No, hay que dejar que Él advenga. Ya casi diría que Él nos internaliza y Él internaliza nuestro yo en Él. ¿No?
primera cosa. La otra cosa que dijiste, que la fe, que finalmente de eso estuvimos hablando sin usar el término, la fe inmuniza. Yo diría un poquito más. La fe no inmuniza frente al dolor, el sufrimiento, la muerte y todas las injusticias del mundo y la guerra, etcétera, etcétera. Yo diría que transfigura. Podemos vivir gozosamente, no digo que cualquiera lo podamos, Dios nos ayudará. Podemos vivir gozosamente el sufrimiento, como lo vivió Jesús. Jesús no meramente sufrió. Ese es el aspecto bello del sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Es decir, la transfiguración. Las heridas están, yo dije las llagas del resucitado, mete la mano aquí, etcétera, etcétera, están, pero ahora son gloriosas. Valen la pena. Casi, como se dice en Semana Santa, o felix culpa, también podríamos decir, ¿no es cierto? Y después otra cosa acerca del ministerio de Jesús. Es interesante, en la línea de lo que yo intenté decir. Fíjate, al comienzo del Evangelio de Juan hay una expresión traducida muy bien por la Vulgata, que a Dios no lo ha visto nadie jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo narró. Inerravit, dice el texto latino. Es decir, que ¿dónde se ve a Dios? En la vida de Jesús, en la narración de la vida de Jesús. ¿Verdad? Es muy lindo el término, enarravit, ¿eh? Es decir, Jesús en su vida nos narró a Dios. Eso es maravilloso. Nos fue narrando a Dios. Y nosotros podemos seguir narrándolo si vivimos, como dice Pablo, la vida de Jesús más que nuestra propia vida inmediata. El texto griego del Evangelio de Juan dice exegesato por el texto latino, y quiere decir Jesús hizo la exégesis de Dios, explicitó a Dios para nosotros, nos explicitó a Dios. Eso es maravilloso, ¿verdad? Es decir, además nos pone de frente tanto al exegesato como al enarravit la idea del acontecimiento que se va sucediendo y que se va sucediendo aún en nuestra vida. Nunca termina la manifestación de Dios en Jesús. Se manifiesta en nuestra vida, como vos bien lo dijiste. Pero hay una dificultad. Uno puede pensar, bueno, pero al hombre de hoy, escéptico, con mucha razón escéptico, ¿le podemos hoy nosotros decirle una doctrina? ¿Se arregla con eso? No. La doctrina siempre es un lenguaje segundo de la experiencia vivida y que puede tener su propio lenguaje, indeterminado, infinito. Ahora bien, entonces, ¿cómo puede un hombre de hoy, con todas sus precauciones frente a la Iglesia particularmente, la Iglesia que, por ejemplo, nos impuso un catecismo de la Iglesia Católica, que francamente es una especie de catálogo de verdades, hasta tiene números, ¿no? Bueno, fue muy criticado, muy criticado. Ahora bien, ¿cómo entonces puede un hombre de hoy, frente a todo esto que yo acabo de decir y lo que vos muy bien agregaste desde el punto de vista del testimonio, etcétera, etcétera, cómo puede un hombre de hoy incorporarse a esa vida nueva que los discípulos de Jesús sintieron en ellos, vivieron? No hay que tener miedo a la palabra sentir, no hay que tener miedo. Es decir, el exceso de racionalismo ha hecho que ciertos términos que tienen que ver con la intimidad y la afectividad hayan perdido vigencia. Sin embargo, sentimos, con toda la carga afectiva que ese término pueda tener. Ahora bien, ¿cómo puede un hombre de hoy acceder a la fe? Y si no accede, está bien, que no acceda. ¿Cómo puede? Vos dijiste testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio, como vos bien lo dijiste, no es decirle palabras, por cierto, no doctrinales, dogmáticas, por cierto, tampoco meras palabras de la propia experiencia. Sí, eso sí, pero esas palabras tienen que ser obra,
Vos lo dijiste muy bien. Es decir, tengo que hacerme Cristo en el otro Cristo, que está sufriendo, que está padeciendo, o que simplemente está queriendo darse cuenta de qué pasa conmigo, qué pasa con ese Dios del que me hablan. Entonces son experiencias que transmito en palabras y en obra, como vos lo dijiste muy bien. Por lo tanto, no basta para llegar eventualmente a la fe, hacer una exégesis de textos bíblicos. Los estudios histórico-críticos son muy buenos, por supuesto, para la teología, pero yo no sé si bastan para llegar a la fe. La fe es contagio, nosotros contagiamos una vida a través de las palabras que pronunciamos, a través de los hechos, nuestras obras para con los demás. No hay otra manera. No creamos que por más doctrina que le pongamos, por más peleas que tengamos con los que no creen, etcétera, etcétera, eso no funciona. Eso no funciona. Es decir, palabra y obra. La doctrina siempre es un lenguaje segundo. Y la experiencia que se hace palabra tiene sus palabras muy especiales, como las del amor. Son palabras poéticas, son palabras metafóricas. ¿Está? Pero la metáfora está llena de misterio. Por último, por supuesto, entonces, si accedemos a este Dios, del que podemos tener experiencia en la vida de Jesús, se acabó el tema de las normas morales. Ama y haz lo que quieras. Ama como Jesús y haz lo que quieras. Es decir, la casuística moral en la iglesia ha hecho estragos y muchos lo hemos sufrido. Solo hay que escuchar lo que dice Jesús, ver lo que ha hecho y lo que sus discípulos hoy en palabra y acción nos muestran, los verdaderos discípulos. Y por último, yo decía que hasta la palabrita de tenía importancia en el título. Hablar de Dios tiene un doble sentido. Es un genitivo, como diría alguien, subjetivo y objetivo. Nosotros hablamos de Dios, acerca de Dios, pero el que habla es Dios en nosotros. El de es de Dios, sujeto que nos habla. ¿Está? Y nosotros hablamos de Dios como si fuera un objeto. Quito la palabra objeto, como si fuera aquello sobre lo cual o de lo cual. ¿Está? Es decir, hay un genitivo subjetivo y objetivo. Por ejemplo, hablar de Dios es el hablar de Dios y nuestro hablar, que es un único hablar si, como creemos, como sentimos, Jesús está en nosotros. Eso es lo que, francamente, yo creo a los 78 años. Muchísimas gracias, Néstor. No, A al mí se me contrario. ocurre alguna cosa más con esto último que fuiste Dale, diciendo, dale. con esta desprolijidad que tiene un poco la devolución, ¿no es cierto? Esto parece, es muy criollo todo, ¿no es cierto? Es una Bien, está payada bien. casi, como que hay un ida y vuelta y vamos como Sí, improvisando. sí, está bien. Está Pero bien. Sin boleadoras, no, sin pero nada en el de buen eso, ¿no? sentido. Bien. Eh, a mí me gusta utilizar mucho la expresión peregrinándonos, Muy bien. con respecto a la internalización que hablaba antes, porque en el peregrinándonos uno puede decir hay un proceso activo y pasivo, singular y plural, y todo queda como englobado en una sola experiencia. Muy bien. También esto de ser exégetas o parábolas vivientes de Jesús. Entonces, uno lo que hace es dar que pensar, Bien. es decir, insinúa, sugiere, pero acompaña discretamente, trata de que sea movilizador el testimonio, pero sin invadir la libertad ajena a la que el hombre contemporáneo, moderno y contemporáneo es tan celoso, de lo que es tan celoso. En ese sentido, la fuerza del testimonio. Y recordar también que en los ejercicios ignacianos para San Ignacio de Loyola, el Sí, sentir internamente es muy importante. Es decir, exacto. yo creo que fue la racionalidad moderna la que nos fue quitando ese sentir profundo.
Es decir, el sentir profundo está asociado al discernimiento y en el fondo a las convicciones vitales que se van como sedimentando en el corazón de cada uno de nosotros. Muy bien. Yo creo que el sentir profundo es lo que anida en el corazón bíblico, es decir, las decisiones últimas de la persona. Y creo que eso es lo más seguro que tenemos. Las palabras las buscamos en el momento. La conceptualización la armamos cuando haga falta. Pero lo que no podemos improvisar es lo que anida en lo profundo del corazón, es decir, el icono profundo en cada uno de nosotros. Y eso yo creo que va sedimentándose, como vos lo decías al principio, a partir de experiencias. Detrás de lo que nosotros creemos y decimos, hay cosas vividas que se han ido simbolizando en nosotros creativamente, gracias a la palabra también, a la interacción con la palabra, pero que responde a experiencias profundas. Y yo cuando estábamos haciendo un poco el mailing previo a esta conversación, te decía, sí, casi al ir concluyendo el diálogo, querías como compartir cómo se fueron gestando algunas de estas convicciones fundamentales que vos tenés en tu filosofía, que a veces es lo que nosotros no citamos a pie de página, porque uno cita a pie de página los textos académicos, oficiales, pero hay muchas experiencias, y a mí me pasa, yo alguna vez lo dije públicamente, yo no puedo citar a todos los peregrinos que vinieron al santuario de Luján y me fueron transformando. Es decir, sería injusto si yo le atribuyo todo eso a un fulano o a un mengano. Y a mí me parece que en el ámbito así más de lo personal, de lo privado, siempre hay personas, acontecimientos, experiencias, y yo te hacía notar simplemente un detalle. Por ejemplo, que vos dedicás tu libro a 3 mujeres. Y entonces, evidentemente, por presencia o por ausencia, yo supongo que eso tiene que ver algo con el concepto de poesía que vos manejás para hablar o para referirte al lenguaje sobre Dios o al lenguaje de Dios. Entiendo lo que me decís. Tomo punto de partida en las 3 mujeres que vos mencionás. La primera mujer mencionada allí es mi esposa, que murió en el año 2013. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Lo primero que se me ocurre decir, lo hablaba hace poco con un amigo, su virtud fue, ojo, dentro de los vaivenes que tiene todo matrimonio, no, esto no fue un surfear sobre la vida, ¿no? De ninguna manera. Fue su peculiaridad, su don, su regalo, para mí, fue el silencio. Se encontró con un personaje complicado, que hacía cosas y estudiaba cosas y decía cosas y se metía en cosas que ella acompañaba sin comprender. Iba guardando todas esas cosas en su corazón. Vos sabés a quién me estoy refiriendo. Eso me dio a mí una gran libertad, pero además no un silencio que se queda y no hace nada, un silencio que apoya, un silencio que contiene, un silencio que no critica, ayuda. Esa fue mi experiencia, insisto, con todos los vaivenes que tiene un matrimonio. En cuanto a las otras 2 mujeres, son mis nietas. Si algo tendría que decir, y tiene mucho que ver con el tema de la belleza y del amor, francamente lo que a mí me adviene, ahí está, es la inocencia, la confianza en la vida, el saber que todo va a ir bien, a pesar de todo. Esa inocencia, esa alegría, es la alegría oculta a la mirada que el mismo Jesús tuvo siempre, en los peores momentos. Esa inocencia, esa entrega a la vida, confiada a la vida, para mí es francamente una enseñanza que además me hace advertir a mí que también yo debo confiar así en la vida, y particularmente si me digo que
Jesús vive en mí. Así que eso, por un lado. Más allá de eso, también es cierto que muchas personas tuvieron que ver en mi vida. Yo recibí en la universidad, hoy lo veo con lamento, debo decirlo, una filosofía muy dura, muy escolástica que vos conocerás, que es una especie de armadura conceptual que te destroza el alma. En un segundo año de los estudios, un día me pregunté, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Es decir, un hermoso edificio, todo bien trabado en sus partes, ¿y yo dónde estoy acá? Tanto es así que en esa filosofía hasta el hombre mismo es interpretado según esas estructuras cósmicas, digamos así, o cosmológicas, digamos así. Y la propia intimidad se quedó afuera, se quedó afuera. Gran parte de mi estudio lo hice, como debía hacerlo, por cierto, pero siempre con este trasfondo de insatisfacción. El gran descubrimiento fue para mí cuando simultáneamente, con mis estudios, me abrí a otros pensamientos, a otros modos de pensar filosóficos y teológicos. Allí tuvo mucha importancia, definitiva importancia, dentro de la facultad y a pesar de ese clima, tuvo su importancia, no solo para mí, para muchos que hoy se dicen sus seguidores, el profesor Mandrioni, que vos habrás oído nombrar. Y me imaginé que ibas a nombrar a él. Sí, pero yo quiero aquí decir algo que es muy importante acerca de él. Él siempre me decía, yo lo conocí a los 6 años a Mandrioni. Bueno, ahora va a salir un libro con sus homilías, ya salió, ya salió. Bueno, me acuerdo, él siempre decía, yo no tengo discípulos, no tengo alumnos, cada uno tiene que hacer su camino. Esa libertad que dejaba, al mismo tiempo que soplaba de él, salía de él una inspiración, pero nunca nos dijo, pensa esto, pensa lo otro. Cuando yo quise hacer mi tesis doctoral fue una elección puramente mía y apoyado plenamente en su momento por él. Así que él fue realmente para mí, lo digo en el prólogo del libro ese de las homilías de él. Ahora, en cuanto a autores, hay muchos. Sí, también en esa primera parte de mis estudios me tragué gran parte del pensamiento de Tomás de Aquino. Hay que ser justos también en eso, ¿no? Si bien la metafísica en el medioevo influyó sobre la teología e hizo olvidar en gran parte la escritura, también es cierto que dentro de esa estructura tan racional y dura, en la Edad Media hubo quienes no estuvieron de ese modo viviendo. Por ejemplo, Meister Eckhart. Él dijo, le pido a Dios que me libre de Dios. Se puede entender lo que estoy diciendo. Ahora bien, junto a esos autores, yo citaría, por ejemplo, desde mi juventud, tengo aquí la lista ante la posibilidad de que vos me preguntaras, tengo a Guardini, hoy ya no tanto, Rahner, para mí fue un descubrimiento dentro de la teología, Jaspers en la filosofía, Husserl en la filosofía, Heidegger, sobre todo, Paul Ricoeur, otro gran pilar en el que yo me apoyo, pero Ricoeur tiene muchos aspectos. Hay textos interesantísimos de Paul Ricoeur que son de exégesis del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y hay pasos teológicos en su pensamiento. Por otra parte, gracias a Ricoeur, gracias a adentrarme en su pensamiento, pude yo conocer a Freud. Me leí todo Freud en las dos versiones, en español y en alemán. La versión española que yo manejaba, muy buena, pero tenía sus bemoles. Muy bien. Pero gracias a Ricoeur pude entrar también en la lingüística, tanto francesa como anglosajona, y en la filosofía del lenguaje. También un autor que vos citaste, Jean-Luc Marion. También, gran importancia para mí, Gadamer. Entre los teólogos, ya cité a Rahner, yo citaría uno aún viviente, quien tuve oportunidad de conocer precisamente en la Facultad de Teología, que es Walter Casper. Sus libros yo los recomiendo sin condiciones a todo el mundo. Hay un libro que fue el primero que yo leí de él que se llama Jesús el Cristo, está traducido. Muy bueno.
Es muy interesante porque avanza simultáneamente con la filosofía, con la teología y con la exégesis bíblica. ¿Está? Pero además tiene muchas otras obras que ya he leído que no sé si están traducidas. Es un ejemplo de pensamiento contemporáneo. No toca tanto la vena, digamos, afectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, no diré racional, es más bien un autor en el modo de proceder clásico, pero en el mejor sentido del término. Su libro, que creo que está traducido, que se llama El Dios de Jesucristo, creo que está traducido. Sí, sí, sí. Es un Los compendio de los dos. teología. ¿Cómo? No, que los he ¿Cómo? leído los dos, los conozco los Ah, dos. Sí. bueno. El Dios de Jesucristo es un compendio excelente de teología que no solo cita lo tradicional, sino que se mete con todos los autores contemporáneos, no solo teólogos, sino también de la filosofía, ¿no? Así que esos son los que en cierto modo me han marcado y autores que aún leo, por supuesto, ¿eh? Te agradezco muchísimo, Néstor, este diálogo que fue un poco más extenso que otros, pese a las vicisitudes un poco tecnológicas a los cortes, yo creo que con buena voluntad podemos seguir perfectamente toda tu reflexión y los diálogos. Muy bien. Vos sabés que yo me quedo con un poco ahora de tristeza, porque ya terminan este tipo de diálogos, y esto me hacía acordar cuando hice el Camino de Santiago y llegué a Santiago, es decir, de Roncesvalles, y me hacía pensar que lo lindo de la vida es estar en camino, que cuando uno llega, ahí ya no estamos hechos para llegar, sino más bien para seguir en camino. Esta imagen del peregrinando nos me dice mucho. Y me hace acordar cuando era chico y jugaba con mi primo Hugo, que la mayor alegría, la mayor felicidad era cuando armábamos los juegos. Cuando estaba ya armado y empezábamos ya a jugar, nos aburríamos enseguida. Me parece que eso de estar en camino, y en particular de este diálogo, yo me quedo con esta convicción, que si en nuestra vida hay poesía, vamos bien. Estamos Eso es lo único. Solo ella nos puede salvar, yo creo, en el sentido amplio. En ese sentido, toda la escritura es un gran poema que hay que saber escuchar. Y una última cosa ya más anecdótica que con tu Camino de Santiago me hiciste recordar y que recuerdo con mucho cariño. La primera vez que yo tuve que ir a dar clases a Alemania, viví en casa de un matrimonio. Ella tenía entonces 65 años, él tenía 80. Se hicieron el Camino de Santiago. Uh-huh. Había Con mucha esa edad. gente grande que hacía, Una sobre todo maravilla. muchos franceses de 60 y Ah, pico mujeres, y sí, sí, llegaban mejor que los jóvenes. sí, sí, una maravilla, más Porque una en la gente. vida la cuestión no está, más vale maña que fuerza, pero yo creo que eso llevado a lo humano, Sí, hace que muchas veces lo que nos hace como llegar o ir haciendo, cumpliendo metas en la vida, o ir descubriendo las mejores cosas, no es tanto la energía inicial o el ímpetu, sí, sino cómo uno va de algún modo acompasando el camino y discerniendo la oportunidad, es decir, el acontecimiento que se va dando, ¿no? Paso a sí, paso, a camino sí. largo, paso corto. Yo lo escuché viviendo en Santiago del Estero 6 años. Oh, Paso corto, pero el paso corto tiene que ir siendo discernido, y entonces ahí es donde uno va viviendo con esa poesía interior, con esas cosas importantes en el corazón que van como acrisolando lo mejor de la vida, y nos van dando que pensar. Eso me parece que es el camino de la esperanza del Homo Viator. sabés que a mi edad los pasos son cada vez más cortos. Eso lo sabrás, lo vas a experimentar algún día. He Mira, vivido siempre con muchas personas ancianas. Estoy en ay una Dios. casa donde hay muchos ancianos y estoy hace varios años, Ajá. y son una escuela de vida. A veces también son complicados, pero me quedo con lo positivo que es que uno aprende mucho viéndolos, escuchándolos, y conviviendo. Te Déjame damos que, un fuerte abrazo, Néstor. déjame que mencione dos personas que me importan mucho, que no fueron amigos míos, pero cuya presencia para mí es muy importante, y vos los conocerás también. Uno fue Ferrara,
Ujú. de una seriedad intelectual intachable, y otro de una humildad increíble con toda su sabiduría, que es Eduardo Briancesco. Ujú. También a ellos los quiero nombrar porque realmente son para mí un ejemplo de vida. Con Bueno, Fernando Ortega hemos hablado mucho de Briancesco, de la cruz hermenéutica, y para mí ha sido muy significativo esa matriz de pensamiento, como matriz de pensamiento teológica. sí. Fernando es el que me sigue los pasos, me marca los pasos precisamente en el gustar la música, por otra parte. Mozart. Bueno, entre otros, sí. Adiós y muchas gracias, Néstor. Gracias a vos, Gerardo. Muchas gracias.